es muy interesante porque una faz discursiva es siempre atractivo y debatir sobre lo que se dice, ¿no? Pero también nos caemos en otra cosa, caemos en un hecho que es el pragmático. Yo le puedo decir lo que quiera a mi vecino, absolutamente decir de todo a mi vecino. El punto está si mi vecino en realidad lo vive de esa manera. En el sentido de decir, todo muy lindo, te acuerdo con el fondo, pero a mí la plata hoy no me alcanza. Y si no me alcanza, puedo hacer de acuerdo con quien vos quiera, con el fondo, con China, con Irak, con quien sea, pero si no me alcanza, no me alcanza. Y ahí me aprendo del 3,5. Y un poco lo que se está intentando escuchar, ¿es realmente el 3,5? Porque hay cosas que incrementan y que están vinculadas a la canasta básica que uno dice, ¿es el 3,5? Se replantea. Miguel Calvete es presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, vicepresidente primero de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina. Miguel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Igualmente. ¿Cómo analiza esto de la economía vinculado exclusivamente a los números económicos en cuanto a la persona que está, la persona de a pie? Digo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Creen en ese parámetro del 3,5? Bueno, a ver, hay una situación que usted bien la decía. Cuando uno va al almacén, a la despensa, al supermercado, llega a la línea de caja a pagar, al checkout, sí, como se suele decir, y justamente la percepción es que la inflación es mucho más a la que realmente anuncian y que el dinero no alcanza, efectivamente. Si bien hay un proceso de desaceleración de la inflación, que lo vemos comparado interanualmente, la foto de este último trimestre, primer trimestre del año, obviamente la inflación más alta de los últimos 6 meses, 3,7%, que fue, sin lugar a dudas, impulsado por el tema de la canasta de alimentos, la canasta básica, donde tenemos aumento de productos cárnicos de más del 8%, productos frutícolas, fruta, verduras, etcétera, en casi 13%, productos lácteos en 5%, es decir, alimentos en general en 4,7% el promedio general. Pero hubo algunos productos que aumentaron más, ¿no? Caso de huevo, caso de lácteos, y eso obviamente impacta prácticamente en el 50% de la medición total. A ver, midiendo lo que son precios regulados, en el caso de Indecom nos dio un 2,7%, midiendo promedio con alimentos nos dio casi un 4%, alimentos solo nos está dando un 5,3%, es decir, efectivamente se han disparado esas variables. Hubo un tema no menor que fue la incertidumbre que genera el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que bueno, por suerte para el gobierno se esperaba un ingreso entre 8.000 y 10.000 millones, van a ser 15, y eso fortaleció la reserva y fue lo que permitió también salir del cepo. La salida del cepo no es menor, es algo muy importante porque cualquier persona que quiere invertir en Argentina tiene que asegurarse de que pueda sacar su dividendo. Claro. Entonces con el cepo eso no se podía hacer, hoy se puede hacer. ¿Eso genera más trabajo? No lo saben. No lo saben porque son procesos de confiabilidad. Es decir, yo creo que cualquier inversor va a esperar hasta después de las elecciones, ¿no? Sin cepo hasta después de las elecciones. A ver qué va a pasar. Estamos a 6 meses de las elecciones, poco menos, bueno, en algunas provincias más adelante, en otras después, pero de las generales estamos a 6 meses. Y lógicamente van a ser 6 meses muy complejos en lo que es el consumo, ¿no? El consumo va a seguir retraído, el consumo está en caída en muchos sectores, en otros está mesetado, pero la gente tiene un comportamiento mucho más racional. Creo que todos, ustedes ahí en el piso, cualquier persona de a pie, todos los que vamos al supermercado, cada vez que vamos, planificamos la compra. Claro. Pensamos, es mucho más pensado, más planificado, más racional.
Y eso hace que uno cambie de hábito de consumo, que gaste menos, que reemplace productos. Bueno, eso es lo que está pasando. Pero Miguel, y la inflación está también contenida, sí, más allá por el precio del dólar, que vamos a ver cómo hable mañana, pero más allá de eso por justamente la caída del consumo. Pero la caída del consumo es ni más ni menos que la caída del poder de compra. La gente perdió una capacidad y un poder de compra interanualmente de más de 18 puntos promedio. Es decir, cuando te compraba 10, te compraba 8. Y eso lógicamente está generando también que los precios no aumenten. Ahora, la hipótesis de que se dispare el dólar o que se vaya a 1.400 o el paralelo a más de 1.400, en realidad, los grandes productores de alimentos hoy tienen su composición de costos con un dólar de más de 1.600 pesos. Y lo tienen desde el año 2023, fin del 2023, el famoso octubre, noviembre, diciembre, que se pensaban que estaba todo con la asunción de Milei y se cubrieron entre dólares que en algunos casos llegó a 1.800, 1.900 y 2.000 pesos. Entonces, claro, no debería impactar, por el contrario, todavía queda un proceso de caída de inflación en algún momento, debería ser así. Miguel, por otro lado no hay demanda, entonces y ahí iba mi pregunta, porque en realidad estamos a las puertas de Semana Santa. ¿Qué vamos a ver el lunes o el fin de semana? Que mucha gente sale y viaja, pero después me voy al autoservicio de la esquina y dice, no, acá la gente consume lo básico y cada vez menos. Miro para otro lado que me marcan y me van a ir marcando, porque eso es lo que voy a ir viendo, especialmente domingo, lunes. Ocupación hotelera récord o pasajes de avión hacia el exterior récord respecto a los últimos años. Me voy al kiosco de la esquina diciéndome, mirá, los artículos suntuarios, la verdad no es que se están vendiendo cada vez menos, se compra lo básico. ¿Hay un cambio en el hábito del consumo o hay una mayor distancia entre la gente que tiene algo y la que no tiene? Bueno, lo acaba de definir usted. Efectivamente, hay una brecha social que se está ampliando. Hay gente que son clase media acomodada, clase media aspiracional, que solamente con eso cubrimos todas las plazas hoteleras y todos los viajes, todos los pasajes. Y hoy tienen un dólar beneficioso. Ustedes en corriente lo vivían, la gente que cruzaba. Hasta el primer trimestre del 2024, Argentina regalada y teníamos los problemas con la venta de combustible, venían a hablar de la venta de artículos, venían a proveerse de productos de alimentos, etcétera. Hoy tenemos la canasta que está entre 15 y 18% más caro que Brasil. Es decir, pasa lo mismo con los mendocinos en la provincia de Mendoza, San Juan, todo Cuyo en general, cruzaban. Y si íbamos a Mendoza diciembre, febrero de 2024, veíamos todos los grandes supermercados y los mayoristas de alimentos, todas chapas chilenas. Hoy hacen cola para cruzar para el otro lado, sobre todo el caso de indumentaria, calzado y electrónica, que obviamente nosotros tenemos los precios más caros de la región. Más caro de la región, estamos hablando de un 100% más. Pero en el caso de alimentos estamos también caros, siendo productores, con un agravante. El otro día estábamos haciendo un estudio en Chaco, Formosa y Asunción, y tenemos hoy algunos productos producidos en Argentina, un 25% más barato van en Paraguay, producidos por multinacionales que están aquí. O sea, ¿y cómo me explico eso yo? Donde vemos que el gobierno, ¿pero cómo me explico eso? Una gran responsabilidad en la formación de precios. No te olvides que cuando vos compras un kilo de pan, un kilo de yerba o una gaseosa, está comiendo y tomando entre un 45 y un 55% de impuestos. O sea que el Estado también tiene una responsabilidad en esa formación, más allá de la irresponsabilidad de los empresarios en prever un dólar de 1.800 o 2.000 pesos como lo hicieron en su momento. Le doy un ejemplo práctico, porque todo lo que dijo, en realidad me quedé pensando en mucho de la cantidad de gente de esta zona que está viajando rumbo a Asunción, rumbo a Paraguay, rumbo a Brasil en este fin de semana largo. Pero voy a otro, bajo un poco más, no miro hasta ahí, porque me quedé con la otra, con la elaboración de los productos. Se abrió la exportación para los productos primarios en algunos rubros.
Me voy al supermercado, veo una clásica marca uruguaya de productos lácteos, con Aprole, no me interesa decir la marca porque en realidad no hace publicidad en Argentina, con Aprole. Digo, ay, qué cosa más extraña, veo una marca que en ese producto era la manteca. Digo, una manteca con Aprole, ay, qué bárbaro, qué bueno debe ser, bueno, el que tiene dinero seguramente lo va a poder comprar. Miro al lado el producto más barato de la Argentina, el mismo precio. ¿Cómo puede ser que nosotros, que somos productores lácteos en excelencia, tenemos el mismo precio que al lado, que supuestamente es un país que es mucho más caro, como Uruguay, que siempre se habló de que es mucho más caro que la Argentina? ¿Cómo yo digo, y esto cómo es? Bueno, acá hay una situación particular. En principio, el gobierno, con la medida de importación, en el caso de las importaciones particulares, que le autorizan a cada persona a importar hasta $15.000 por año, ese importador particular, usted, yo, cualquiera, obviamente por lo general a dónde se vuelca, indumentaria, calzado, electrónica y demás, que es donde realmente vemos grandes diferencias. Ahora, nadie importa alimentos particular para su alacena, lo importan los grandes importadores, y el 75% de la importación de esos alimentos lo hacen las grandes compañías productoras de alimentos y los grandes supermercadistas o distribuidores. Entonces, esto es como poner al zorro a cuidar a las gallinas. Si Molinos, vamos a dar nombre, Molinos Río de la Plata produce 10 marcas de fideos y los vende a 100 pesos, pero a su vez el representante de 5 marcas de fideos italianos que son superiores y los puede vender a 6 pesos, no lo va a vender a 6 pesos, lo va a vender a 11 pesos, 9,50. Entonces, nadie va a pegarse un tiro en el pie y a tentar con su propia ganancia cuando el precio en el mercado ya está validado. Usted sabe que tiene que comprar a 10 pesos un paquete de fideo o a 3 pesos un yogur. Entonces, si puede importar otro a uno y venderlo a 1,50, nunca lo va a vender a 1,50, porque ya está validado el otro precio. Lo baja un 5%. Entonces ese es el gran problema. Es decir, la hiperconcentración que tenemos en los jugadores que hay en el mercado. Porque seguramente con Aprole lo está importando algún gran productor, o interviene en un gran productor. Y ahí es un desafío para lo que conocemos como la Comisión de Defensa de la Competencia, que está a cargo del doctor Blanco Muñoz, que es una persona que viene originalmente, un abogado que viene inicialmente de las asociaciones de consumidores, pero obviamente es el encargado que debe, por parte del gobierno, analizar que de hecho lo está haciendo, pero bueno, aquí también juegan muchos factores de presión, lo está haciendo para analizar las situaciones y las posiciones dominantes en el mercado, que es lo que está pasando hoy en alimentos y en medicamentos. En el caso de medicamentos es un poco más grave también, porque obviamente son productos de los cuales son imprescindibles, y ha caído, por ejemplo, en el caso de medicamentos de alto costo, medicamentos oncológicos y demás, un 14% de gente que ha discontinuado tratamiento o abandonado tratamiento. Entonces, creo que ahí, más allá del liberalismo económico, creo que el gobierno tiene que poner muchísima atención en monitorear, porque cualquier lacuna del liberalismo, que es Gran Bretaña o los Estados Unidos, los precios de los medicamentos y los precios de los alimentos están monitoreados por el gobierno. Ni hablar en Estados Unidos, que hoy es el país más proteccionista del mundo, ¿no? Claro. Con Donald Trump, y no con Joe Biden, sino con Donald Trump. Exactamente. Trump hoy es un presidente de liberal, no tiene nada, es extremadamente proteccionista, y nos hace acordar mucho, historia atrás, al Perón del 46, ¿no? Perón del 46, que cerró la economía. Y obviamente la desarrolló, pero era otra época, era otro siglo. Hoy el comercio global y la producción de insumos es otra, está en manos de China básicamente, que tampoco pueden romper con China, porque lo que producen los chinos no lo hacen en Estados Unidos, y de querer hacerlo van a pasar procesos de 3 o 4 años, y esos procesos de 2, 3, 4 años generan una inflación que la van a tener en Estados Unidos muy alta, ¿no? Miguel Calvete, un gusto poder escucharlo, gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, Miguel Galvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo.